pero ya se acabó la gritería. Ya se acabó. ¿Lo seguro que los taínos regresaron a la aldea? Sí. Ok. Entonces no hay problema. Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Hoy comienza oficialmente la Cumbre de las Américas, con la corrupción como su tema principal. Y es curioso, porque en esta zona del planeta, justo por corrupción y por temas similares, el presidente Kuczynski de Perú dimitió, Lula da Silva está preso y Martinelli, pues del este de Panamá, pues está también enfrentando algunos problemas. Es que a veces creo que la corrupción es de ese tipo de problemas que muchos quieren hablar, pero pocos, muy pocos quieren solucionar. Esto es Juan al Medio y en un minuto comenzamos. Sí, ya comenzó oficialmente la 8ª Cumbre de las Américas y por suerte ya se acabó la gritería de la sociedad civil, o como ya muchos cubanos a modo de mofa pues le llaman la sociedad civil, la sociedad servil, así le llaman ya los cubanos en la calle. Y es simpático, usted sabe que nosotros tenemos ese sentido y esa vis simpática y cómica y que muchos le damos nombre a determinadas cosas. Y así le llaman en la calle de La Habana, la sociedad servil. Pero así fue como lo presentó el noticiero de la televisión cubana. Vamos a verlo. Secretario General de la OEA. Como representante del gobierno de Cuba estuvo presente el embajador Juan Antonio Fernández, quien hizo uso de la palabra. Era el momento en que todas las coaliciones se unían frente a representantes gubernamentales y la dirección de la OEA. Desde el primer momento, la vocera de la coalición cubana anunció que no compartirían espacios con personas que no representan a la sociedad civil cubana. Los organizadores no respondieron a la petición de Cuba. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, intentó continuar el foro ignorando la situación. Después de pedir la palabra varias veces, los conductores del evento otorgaron el turno al representante gubernamental cubano que acompañó la denuncia de la sociedad civil. Cuba no va a aceptar la presencia de mercenarios al servicio de una potencia extranjera disfrazados de sociedad civil. La sociedad civil de Cuba digna y con decoro, es esta que se expresa ahí. Es la Cuba blanca, negra y mestiza. Son los que viven en nuestras calles y en nuestros barrios. Son los que sueñan y los que enfrentan los obstáculos cotidianos y las carencias
que nos impone el criminal bloqueo de los Estados Unidos. Delegaciones de otros países también mostraron solidaridad con la causa de Cuba y Venezuela. Para que exista un diálogo real, abierto y democrático, se debe garantizar que todos los actores que están sentados en la mesa tengan legitimidad para hacerlo. No podemos constituirnos nosotros en representación de nuestros países en una palestra para que algunos grupúsculos pretendan atacar la dignidad de nuestros pueblos. Finalmente, Almagro salió del lugar junto al embajador estadounidense y varios de los delegados que, gracias al auspicio de la OEA, estaban ahí. Desde ese momento, organizaciones de la sociedad civil de varios países se quedaron allí y expresaron sus propias causas, mientras que en otro local del hotel sesionaba Almagro con unos pocos representantes gubernamentales. No obstante, la causa de Cuba se convirtió rápidamente en la lucha de varios. Necesitamos articular esa fuerza, necesitamos articular esa sabiduría de lucha. Y aquí estamos en el Perú luchando con ustedes, con los hermanos y las hermanas cubanas. No podemos permitir más atropello, más genocidas en nuestros países, en nuestros mundos. Porque sabemos que nuestras hermanas, hermanos cubanos y cubanas siempre han sido solidarios, siempre, toda una vida. Y necesitamos que se les respete. No puede ser que Estados Unidos ponga un infiltrado a una persona que no ha sido delegada democráticamente, que solamente representa a Estados Unidos. Entonces también estamos aquí y aplaudiendo esta lucha que ustedes vienen haciendo. Lo aplaudimos de corazón, lo respaldamos de corazón y con principio y convicción. La lucha es una sola, siempre de pie y nunca de rodillas. ¡Que viva Fidel! Un diálogo dividido en dos grupos, donde la voz de las mayorías prevaleció sobre la voz de la OEA. Desde Lima, Perú, Cristina Escobar y un equipo especial del Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y también el politólogo... Bueno, como habíamos dicho ayer, o habíamos intentado convencer ayer de que Raúl pues no iba a ir, así fue, no asistió. No se quiere retirar, pues llegando a Lima y viendo los carteles en su contra, quiere retirarse como Dios manda, ¿no? Como un mandatario reconocido en alguna feria donde solamente lo halaguen. Entonces, claro, no era el lugar para despedirse. Miguel, usted comparta, comience ya a compartir, que ya estamos acá conversando y debatiendo, como dice nuestro amigo Miguel Zico, debatiendo con respeto. Y precisamente es Miguel Zico la primera persona que opina, diciendo: hola, ya llegué para defender a nuestro padre Fidel Castro, que está sentado a la derecha de Dios. No, no está sentado a la derecha de Dios. Quizás está metido en su piedra a la derecha del señor, pero no del señor, sino del señor Hugo Chávez, que también está, bueno, ya sabemos dónde está. También Raúl Reyes le contesta a Miguel Zico, dice, bueno, lo voy a decir textual porque es lo que dice acá, pero dice, contestándole a Zico, dice Miguel Reyes: Miguel Zico, métetelo analmente. Hombre, pero ¿qué es eso? Esto no es serio, no es serio. Pero en fin, vamos a conversar un poco, porque como ya les decía, acaba de comenzar la cumbre americana, con el tema de corrupción como tema principal. Ahora le toca a los 34 países que previamente ya sus representantes habían firmado un acuerdo contra la corrupción. Y cosa extraña, porque la corrupción es un tema, como yo les decía, del que muchos hablan pero pocos quieren solucionar. Y yo creo, esa es mi opinión, que Cuba es uno de los países que mejor lleva ese tema, porque hay una sola familia corrupta, el resto se creen corruptos. Y eso es un problema serio en Cuba, la semántica, porque es cierto, nos hablan mucho de corrupción y nos hacen creer, y creemos, que hay muchísima corrupción, cuando en realidad lo que somos es muy incrédulos. Yo recuerdo que hace algún tiempo, pues por temas de corrupción,
acusaron al ministro presidente de la industria alimenticia en Cuba y lo acusaron por recibir un refrigerador y una comisión de $2.000 en un negocio de $100 millones. Al expresidente del Partido Comunista de Cuba en Santiago de Cuba, Robinson, pues también lo acusaron y lo metieron preso por corrupción. Y realmente lo que hizo en aquel entonces fue beneficiar o facilitarle las cosas a una empresa extranjera, a la que conozco perfectamente, que para que vendiera algunos artículos a la provincia, artículos que necesitaba. ¿Y sabe usted lo que cobró Robinson? 0 pesos. Por eso lo sancionaron. Ya le digo, a ver, yo sé que está muy mal ese tipo de acciones. Yo sé que está muy mal cometer ese tipo de acciones y deben ser punibles. Pero llamarlo corrupción, lo que se llama corrupción, hombre, corrupto es el general Raúl Castro, que lo primero que hizo cuando llegó al poder o asumió las riendas del... Oye, siempre me ponen esa foto que me asusta, ese dedo señalándome me horroriza, la verdad, y esa, aunque está retocadito, pero caramba, me asusta esa foto, siempre ahí mirando, insidioso, y respetándome, queriéndome decir, Juan, para adentro, y eso me pone un poco nervioso. Pero corrupto es Raúl Castro, porque le venía diciendo que lo primero que hizo el general en el año 2006, cuando realmente tomó la rienda del gobierno y el Estado en Cuba, pues como él es un hombre que le gustan los cambios, pues cambió su flota de autos, los antiguos Mercedes, y lo cambió por una flotilla de más de 100 BMW o BMW, como le quiera llamar, de esos autos que son bastante caros. Y seguramente si usted visita La Habana y en algún momento se tropieza con la caravana del general, pues verá sus BMW plateados, silver, que recorren La Habana con todos los superpoderes que tiene. Incluso hablando de corrupción, podemos contarles que cuando usted es empresario y hace negocios en Cuba, si quiere descontar, si hace negocios en Cuba, le está vendiendo al gobierno y quiere descontar una letra de cambio, que es una manera de pago que tienen en Cuba, donde es algo muy parecido a una carta de crédito, pero es algo mucho más sencillo. Si usted quiere descontar ese dinero, pues tiene que ir a Rafin. Rafin es una financiera que cobra por descontarle cada letra, le cobra un 20% del monto de toda la operación. ¿Y sabe usted lo que quiere decir Rafin? S.A. Bueno, pues Rafin se inventó hace muchos años y quiere decir Raúl Fidel Inversiones. ¿Eso no le parece corrupción? En fin, los delincuentes son los que están en el poder en Cuba y eso lo sabemos todos, Déjame señalar un poco acá, a ver los comentarios que tenemos. Pues Miguel Zico, que es bastante activo, y gracias por estar conectado. Por cierto, comparta y comience a preguntar, comience a opinar. En este espacio se permite todo y sobre todo respetamos su opinión. Miguel Zico dice a Roberto, respeta a nuestro líder Raúl. Bueno, tan líder no es, porque realmente a quienes siguen los cubanos es al miedo que generan todos los generales y toda la represión que desde hace más de 50 años, más de 58 años ya casi, imperan dentro de las reglas de todo la antidemocracia que vive ese país. Dice Eduardo Loverde, Latinoamérica libre y democrática. Sí, Latinoamérica quisiera ser libre y democrática. Creo que es un espacio donde
hay cierta tendencia últimamente a la democracia, pero no debemos olvidar que sí es un espacio de este planeta donde hemos visto muchísimos, pero muchísimos temas de corrupción. Y hablando de Cuba, que es el tema que conozco bien, digamos que el propio Raúl Castro, y no es que como él me tiene el dedo así, mirando así en esa foto que me pone acá nuestro amigo, pues sí, esa misma foto, pues... Oye, tal parece que está diciendo, oye, sácame el dedo del timbre, sácame el dedo del timbre. Pero no es la idea. Es que también, hablando de corrupción, mire, el general Raúl Castro colecciona, usted sabe, todos tenemos algún hobby en el cual nos entretenemos. ¿Usted sabe cuál es el de Raúl Castro? Pues coleccionar perros. ¿Qué perros? Huskies siberianos, esos perros bellísimos de ojos azules que funcionan más en Siberia que en Cuba por el clima templado que tenemos. Pues sí, Raúl Castro los tiene con aire acondicionado y seguramente que cada uno de esos perros vive mejor que usted. Pero bueno, usted puede seguir conversando y opinando y defendiendo lo que usted quiera defender. Pero siga compartiendo porque ahora vamos a conversar con una persona a la quien quiero presentarle, una persona que es respetable en esta ciudad de Miami y que dirige uno de los partidos de oposición al gobierno cubano. En 2 minutos se los voy a presentar, pero usted siga compartiendo y démosle la bienvenida a Ibrahim Bosch López, líder del Partido Republicano Cubano. Con él estaremos conversando lo que resta del programa, también con usted, así que siga compartiendo, vamos a conversar con él, usted le puede hacer preguntas, usted puede preguntar todo lo que quiera, siempre le digo, con respeto, aceptamos todo tipo de críticas, todo tipo de comentarios, pero con respeto. Así que, Ibrahim, primero, un gustazo conocerte y segundo, pues bienvenido a este espacio Juan al Medio. Muchísimas gracias y buenas noches a las personas que te están viendo. Para aquellos que no conocen el Partido Republicano Cubano, ¿nos puedes decir cuándo surgió y desde cuándo estás frente al partido? Bueno, la organización ya tiene más de 10 años. Esto comenzó dentro de la isla trabajando y se extendió y se ha mantenido activa y trabajando. Ahora tenemos un miembro preso que se llama Yosiel, producto de violar una serie de normas que se pusieron por el régimen cuando murió el dictador. ¿Cuál de ellos? Bueno, no, ya sabemos, sé que Fidel Castro. El que murió. Cuando muere se pusieron una serie de normas en el país, supuestamente el joven las violó, cosas absurdas que pusieron por varios días y bueno, le metieron 5 años de prisión y en estos momentos se encuentra preso desde esa fecha. Claro, recordemos también que se tomaron determinadas medidas bastante severas con muchísimas personas porque tú dices, violó determinadas reglas. Normas que pusieron ellos, son arbitrariedades. Exacto, por eso, pero también queremos explicarles que aquel toque de queda prácticamente que se impuso en la República de Cuba durante todo el tiempo del funeral y que tomaron como fechas luctuosas, pues no se podía salir a la calle a expresar determinadas cosas y que ellos entendieron que eran ofensivas a aquellas personas que no rindieron un luto porque no se sentían representados por Fidel Castro o porque no estaban de acuerdo con la política de Fidel Castro o porque no les daba la gana simplemente, pues muchos fueron sancionados y ese es el caso de este muchacho. Y también hay una cosa, hay un poco de ensañamiento con él, producto de que ellos no metieron preso a las personas que participaron en la acción de las iglesias por la presión internacional y el revuelo internacional que aquello causó, pero como que se la tenían guardadas o se las han tenido guardadas a todos los participantes y cada vez que han podido, como es en el caso de este joven, bueno, pues lo metieron preso y se ensañan, ¿no? Como una especie de venganza por
por la acción de aquel momento. ¿Qué sucede? Que de lo que estamos hablando son de arbitrariedad y estupideces, cosas anacrónicas en cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces, cualquiera violaba esas normas que pusieron ahí porque era algo absurdo. Claro, yo no me sentía representado y no, a ver, incluso respetando de alguna manera lo que se impuso, un luto nacional que se impuso, lo podría respetar por aquello de, bueno, no voy a poner música alto o qué sé yo, pero tampoco, hombre, déjeme a mí la libertad de seguir haciendo mi vida. Absolutamente opcional. Eso es opcional. Por ejemplo, hubo quien quería guardarle luto y hubo quien lo festejó. Yo lo celebré enormemente. Exacto. Y celebraré la muerte de cada uno de ellos por lo que le ha provocado a la nación, no es por otra cosa. Claro, no es que estemos en contra de la raza humana, para nada. No, pero que desaparezcan todos los tiranos es obvio, ¿no? Y los abusadores. Hablando de la corrupción. Tú sabes que yo personalmente, yo no tengo tanto espíritu funerario. Yo más que todo, más que celebrar la muerte, yo celebraría un juicio. Eso yo lo celebraría. Eso me alegraría, no sabes. Bueno, obviamente, si tú me preguntas ¿qué sentiste? Incluso lo expresé. Lo primero que siento es una pena enorme que haya muerto en su lecho. Lo ideal a estos abusadores, tiranos, opresores, explotadores, corruptos, todo lo degradante para una persona que se ponga al frente de una nación se le aplica a ellos. Y no solo a ellos, donde quiera que sea implantado. Y América Latina es muestra de eso con Venezuela. Sí. Pero mira la situación de Nicaragua, que son como camaleones que han evolucionado con diferentes disfraces. Correa cogió Ecuador y puso eso en una situación crítica. Afortunadamente, pero lo puso eso en una situación. Hemos tenido peligrando a Colombia, y lo más increíble de los seres humanos es que están viendo lo que está sucediendo. Tienes que recordar lo que nos decían los venezolanos. Ahí está, no, ustedes no. A usted no le va a pasar eso. No, a nosotros no nos va a pasar eso. Ustedes son unos pendejos. No, y ahora lo que está sucediendo, pero están yendo en estampida para Colombia. En todas partes del mundo. He visto las imágenes del puente. Estás viendo las imágenes en estampida. Es verdad, y los colombianos, había un % votando por un idiota que estaba diciendo que quería hacer lo mismo que en Venezuela. Entonces tú preguntas, pero ¿y estos pueblos qué hacen? ¿Para dónde están mirando? ¿Qué es lo que pasa? Entonces hay una serie de jóvenes muy inteligentes que están usando los medios para esclarecer, porque siempre se habla que la juventud, pero hay algunos jóvenes que están usando las redes para contribuir a esclarecer el mito del supuesto paraíso, ¿no? Como les decían en Venezuela, el paraíso. Del paraíso no se va nadie, y los cubanos se van en estampida, montados en cualquier cosa. ¿Cómo usted concibe que médicos y profesionales se estén yendo de un país? Hay que ser idiota para después creer que aquello allí puede estar bueno. No es posible. Es cierto, eso llama muchísimo la atención, al menos a mí. Dice William Perdomo: Juan, yo pienso que eres inteligente, pero podrías tocar otros temas mucho más interesantes. Claro, vamos a hablar de estos temas y de todos los demás. Gracias por lo de inteligente y gracias por estar conectado. Y gracias y todavía te agradezco más que compartas esto para que personas como tú, pues, conversen con nosotros, nos den su opinión, compartan e incluso ofendan, hagan lo que quieran, pero con respeto, todo con respeto. Intente llevar su opinión con respeto. La verdad que ofender no creo que diste mucho de la razón. Así que, como decía una vieja canción, no me grite que no hay más razón en lo que dice. Pero vamos al... Hay algo que... Ahora exactamente no recuerdo quién lo planteó. Dice: el perdedor asume la posición que la defensa que asume es ofendiendo. El perdedor. Sí, pero volvamos al Partido Republicano Cubano. Para aquellos que no lo conocemos o no lo conocen, ¿cuáles son los estatutos del partido? Están en las redes. ¿Y a quiénes aceptan? Están en las redes. Se acepta a cualquier persona que esté con salud mental como para poder tomar decisiones, y mayores de edad. Está en las redes. Tendría que
que ponerme a memorizar cosas, pero lo que les puedo decir es que de las organizaciones nuestras de la isla que se oponen al régimen, esta está hablando de crear una república de leyes. O sea, el porciento... ¿Tienen miembros en Cuba? Sí, por supuesto. ¿Dentro de la isla? Es que es de allí, la organización donde radica, aquí lo que hay es una filial. Una representación. Una filial aquí en Miami, en Kentucky, en otros lugares, pero es filial lo que hay aquí. La organización es dentro de Cuba, no aquí afuera. Con relación a lo que me decía, es que muchas personas, incluso los trabajadores de los medios, plantean que Estados Unidos es una democracia. Y Estados Unidos es una república de leyes. Las democracias, por eso es que muchos no entienden el sistema de votación, que hay veces que votan mayor número de personas y gana. Por ejemplo, en este caso decían que Hillary había ganado más votos populares. Exacto, pero el problema depende que eso es por los estados. O sea, hay unas reglas del juego que son las que... Pero esto es un país de leyes. Voy a comentarte algo que seguramente tú sabes. La palabra democracia no está mencionada ni una sola vez en la Constitución de los Estados Unidos, ni en ninguna de las constituciones de los estados, ni una sola vez. O sea, hay un video muy interesante que nosotros lo usamos en algún momento para ilustrar, no es de ningún partido aquí de los Estados Unidos, es un video sobre la fundación de los Estados Unidos, y da la casualidad que coincide con los rasgos ideológicos de la organización nuestra. Exactamente, nosotros lo que queremos es un país de leyes, porque mira lo que sucede, siendo un país de leyes, mira lo que sucede en ocasiones, manipulan, y tú estás viviendo aquí, tienes que estar viendo muchas de las cosas que pasan, ¿no? Claro, pero también he visto que en algunas ocasiones, y que hemos visto y que ha sido viral y que se ha puesto en todos los medios, o en muchos medios, que sí, se han dado casos, por supuesto, de abuso policial, se han dado casos de discriminación aquí en este país, pero la ley actúa en contra de las personas, de los que cometen ese tipo de cosas, porque sí es cierto que una persona, un policía determinado puede tener determinado exceso y cometer un abuso policial, pero es cosa de ese policía, no es cosa que venga del gobierno, ni cosa por el estilo, ni de una política a favor de eso. Mira, el ejército de los Estados Unidos en ocasiones ha cometido, algunos miembros del ejército han cometido excesos en algunos países donde se encuentran. Las propias leyes internas del ejército de Estados Unidos sancionan eso, y cuando lo detectan son severos en el castigo dentro del propio ejército de los Estados Unidos. Oye, Ibrahim, hay veces, últimamente veo con cierta frecuencia algunas organizaciones o grupos o partidos políticos que surgen, claro que son ilegales, pero que surgen dentro de la isla. Es bueno que haya tantos partidos políticos que estén surgiendo ahora, tantos grupos políticos. Mira, yo le digo a los cubanos que hay veces que dicen que es que nos fracturamos mucho. No hay que sentirse culpable por eso. Lo ideal sería algo monolítico, pero eso no va a suceder. Pero no es típico de los cubanos, es de la especie humana. Hace unos años atrás, cuando empezó la guerra esta en Siria, se propició una reunión en el Cairo, en un hotel de los grupos opositores. Y un joven llegó rodando, embroncado con otra persona, al lobby del hotel llorando. Se había fajado dentro, donde se había producido la reunión de los representantes de la oposición, y no habían llegado a ningún acuerdo. ¿Cuántos partidos hay en diferentes lugares? Y no se crean más, porque lo que pasa es que en algunos países... Miguel Dicico te saluda, te dice saludos, Ibrahim. Muchísimas gracias, y lo propio para usted, mi querido amigo. Hay lugares donde... ¿Cuántos partidos hay en Siria? Un montón. ¿Cuántos partidos hay en diferentes lugares? Aquí lo que se han hecho fuerte, pero no solo hay dos partidos. Aquí hay más de dos partidos. Lo que los otros no han logrado coger el peso que eso. Pero en muchos países hay varios partidos. Sí, pero aquí en este país hay un espíritu democrático.
Entonces, claro, es bueno que haya esa pluralidad de partidos. Ahora, a veces pienso, discúlpame, y es una pregunta, claro, a veces veo que, o pienso, que sí es bueno la pluralidad de partidos, que haya muchos, que cada cual tenga un partido o un grupo político independiente. Pero siento que en este momento, lo ideal sería en este momento, lo ideal sería, al menos por el momento, después que cada cual tome su derecho, su izquierda o lo que quiera. Pero es más, yo soy favorable a eso. Yo soy favorable 100% a eso. Cada vez que nos han visitado, nosotros no nos podemos convertir en abanderados de la unidad porque somos un partido político. Pero lo que sí podemos es sumarnos a iniciativas de unidad. Y claro que siempre nos sumamos. No, yo estoy de acuerdo con la unidad, no con la uniformidad. Pero eso no, uniformidad de criterios no. Y lo ideal sería que se creara un bloque, pero el ser humano carece de humildad y el ego de algunos no les permite subordinarse a una agenda. Sí, pero tenemos experiencia como en Nicaragua, cuando aquella coalición 1 de varios partidos de oposición, pues lograron derrocar en elecciones. Y aquí ha habido ocasiones al sandinismo, y mira que es complicado tumbar a esta gente. Bueno, pero no es lo mismo. En ningún lugar ha habido un control tan grande de la sociedad civil. Es que no existe sociedad civil. Esta pantomima que está sucediendo ahora en Perú, esto no es sociedad civil, esto es un grupo... Allá le llaman, ¿sabes cómo te comenté que le llaman sociedad civil? Ok, esto es un grupo de personas adeptas al régimen por una bolsita de comida, por cualquier prebenda, van representando a los CDR, al partido, a la juventud, a la federación, a cualquier cosa, sindicato, Unión de Jóvenes Comunistas, Federación de Estudiantil, y tú sabes perfectamente que eso está totalmente controlado por el régimen. Sí. O sea, todavía en Venezuela quedan algunas instituciones que no están controladas por el régimen. Incluso había una organización universitaria independiente al sistema. Ellos, como es lógico, trabajan para controlar eso, pero en esos lugares no se llegó a tener el control total como el que se tiene en Cuba. Yo te pongo un ejemplo. ¿De qué unidad de opositores tú puedes hablar en Corea del Norte? No existe. Porque es un lugar de total control. Es igual que en Cuba. Ya, sí, control, sí, pero en Corea del Norte, disentir huele a muerte, huele a sangre. Es como estos mismos 3 muchachos periodistas que ahora mismo, hoy precisamente, por eso el presidente ecuatoriano tuvo que abandonar la cumbre, se fue a su país por los 3 periodistas estos que creo que ya en Ecuador que los mataron. Entonces, bueno, hay profesiones que en determinados lugares del mundo huelen a muerte, huelen a sangre. Pero en Cuba... Pero en Cuba, ¿qué, mi querido hermano? Yo le voy a poner un grupo de ejemplos. Lo que pasa es que no había tanta forma de hacer video y de divulgar lo que sucedía. Pero nosotros, tú pones en internet y tú ves los fusilamientos, las personas amarrándolas en los árboles y fusilando. No, es cierto que el terror se implantó El terror se implantó y se le metió entre pecho y espalda a los hijos, porque los padres recibieron esas amenazas. No, y ya hoy las madres, desgraciadamente, o afortunadamente, no voy a criticar el sentimiento de una madre, nunca. Ya hoy les dicen a sus padres, a sus hijos, no te metas en problemas. No, pero eso lo están diciendo desde que se implantó el terror. No, pero en el momento del terror era lógico, pero ahora no hay terror, ahora hay miedo. El terror no te deja pensar, el miedo sí. Pero escuche, mi querido amigo, esos hijos que están asumiendo esa actitud de protección con estos hijos actuales, fueron los hijos de aquellas generaciones. O sea, aquellos le impregnaron. Ten presente que era preferible decir algo desagradable sobre Dios. No eras tan criticado ni te abordaba a nadie que decir algo de un representante del régimen que te decía, oye, nos vas a buscar un problema, por favor, cállate. Claro, no, incluso dentro del gobierno, porque los conozco a casi todos, dentro del gobierno hay muchísimas personas que son críticas y aceptan todo tipo de críticas, excepto de los líderes de la revolución, de esos no. Tú hablas de la guagua, habla guagüero, habla de la bodega, habla de lo que tú quieras, del vendedor de la esquina, de un restaurante que te trataron mal, del dueño de un paladar, de los cocheros, del precio de los taxis, pero de los líderes de la revolución. Mira al nivel que ha llegado la seguridad del Estado, que ha detenido a un opositor y le ha dicho, mira, sigue haciendo esto o lo otro,
pero por favor esas declaraciones que estás haciendo del líder o de los líderes, no las sigas haciendo. Es cierto, yo tengo un amigo, perdón que te interrumpa, yo tengo un amigo que es opositor en Párraga y es dulcero, él hace dulce. Y la seguridad del Estado lo iba a visitar y me contaba él, fíjate qué paradoja y qué cosa tan loca, que la seguridad del Estado lo visitaba y le decía, mira, sigue robando harina, sigue haciendo dulce y vendiendo para la calle, sigue haciendo lo que tú quieras, pero no te metas en política, salte de los grupos de oposición. Entonces es la paradoja y la falta de ética. Pero lo que no puedo, y quiero que tú entiendas, no se puede dejar en Cuba un margen de libertad, porque no existe. Y está muy coartado todo. El hecho de que exista estos grupos que tú ves en la televisión y en algunos lugares, todos sabemos muchas cosas que pueden estar sucediendo. Y además, como saben que no tienen posibilidades de diseminarse o llegar a ser una fuerza bien amplia, la organización nuestra, cuando esa acción de las iglesias que hablaba yo y que sucedió simultáneamente en 7 iglesias a nivel nacional. Se esperaba la visita del Papa, de su santidad. Era con esa intención y mostrar al mundo lo que estaba sucediendo. No era para lastimar. Pero después los mostraron como si fuesen delincuentes. Pero claro, porque ellos lo manipulan. Pero no era para entorpecer ni la visita, no dañaba ni siquiera el funcionamiento de la parroquia en que ellos se encontraran. ¿Qué sucedió? Que ellos se alarmaron enormemente porque a ellos no le habían hecho una acción simultánea en el país, porque hubo acceso a las iglesias en Pinar del Río, La Habana, Las Tunas, Holguín, Santiago, y habían otras que correspondían al siguiente día, y al ser simultáneo en todo el país, los opositores después me contaban, me decían, oye, se han vuelto como locos, porque lo que no entienden es cómo se hizo todo el mismo día y ellos no lo habían detectado. No porque se hizo... Es que es más el temor y el mito que existe que la realidad. En Cuba, según he podido ver, y al menos a la parte que conozco, hay 11 millones de personas descontentas. Yo creo que hasta la misma familia de Raúl está descontenta. Hay 11 millones de descontentos. ¿Por qué la oposición o algunos líderes o grupos de oposición no logran capitalizar ese descontento social? Tienes que tener presente que no hay posibilidad. ¿Usted qué cree? Puede opinar, opine también y pregunte. No hay posibilidad ninguna de acceder a ningún medio de difusión para tú expresar tu discurso o tu proyecto. No tienes manera de llevarlo a nivel de nación. No te permiten hacer un acto público. Tú organizas un acto en un parque y no te lo permiten. Entonces lo que hay es esporádicos focos de rebeldía en diferentes partes del país, pero reducidos. Son sofocados, claro. Porque no han podido canalizar y llevar el mensaje. Entonces, ¿quién es el que está llevando un mensaje de desprestigio permanente a través de los medios a nivel nacional? El régimen, que es el que tiene los medios. No puede el opositor transmitir un discurso ni por la radio, ni por la televisión, ni por la internet, y no puede hacer actos públicos para descargar su teoría sobre un cambio y las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy difícil. Pero ¿y no será porque no tienen algunos, o al menos yo no lo conozco, no tienen una propuesta que sea seductora a las personas? A ver, igual si yo soy médico o soy un trabajador de cualquier sector de Cuba, si usted me dice métete en la oposición, yo digo, ¿pero para qué? ¿Qué tú me vas a dar? Si al final lo que me puedes dar es cárcel o represión o problemas laborales o problemas de mi familia. Bueno, eso no te lo da la oposición, hacer oposición, esas cosas te las da el régimen. El opositor viene a pedirte que te sume. Ahora, vuelvo y te digo, ¿cómo diseminamos nuestro mensaje? Ahora tú me dices, no lo hay. Yo te digo, sencillo. No lo hay, no, yo no lo conozco. No, pero más. Si no lo conoces, accede. Por ejemplo, yo te puedo decir a ti, accede a la página nuestra y vas a ver las proyecciones políticas, económicas y sociales. Políticas, económicas, proyecciones, porque una vez un opositor sentado aquí en la oficina me dijo, bueno, ¿cuál es
la idea de país del Partido Republicano de Cuba. Digo, bueno, un país de leyes donde impere, y yo no puedo decirte a ti cómo va a ser, porque si acaso accedemos al poder será por un periodo, pero manda un Congreso o un Senado lo que decide el país crear. Entonces, el mismo cubano tiene mentalidad de que no va a venir alguien a sustituir semejante barbarie, de que un gobierno se pasa una vida del dictador en el poder. Eso no es así. Aquí tú no puedes decir cuál es el proyecto. No, Trump va a tener un proyecto. Máximo podrá estar 8 años. Pero tú no puedes decir que eso va a ser la vida de los Estados Unidos en el futuro. Sí, puedes no estar de acuerdo y va a cambiar. Además, no puede cambiarlo todo, porque hay cosas que están preestablecidas que no las puede cambiar. Pero un ama de casa que no tenga café en las mañanas para darle como café con leche a sus hijos antes de salir a la escuela, ¿qué le puede dar la oposición? Bueno, la oposición no le puede dar nada porque la oposición no es rica, ni dispone de recursos. Es una no, pero como proyecto, como esperanza. Como proyecto, como esperanza, se le puede decir que cualquier cosa en libertad es mejor que la situación esta de opresión y humillación y de prohibiciones que tiene el régimen actual. Cualquier cosa en libertad, desde que tú liberas las fuerzas productivas del país, que es lo primero que hay que hacer, lo primero que hay que hacer es liberar las fuerzas productivas. ¿Tú sabes qué tiempo se demora en producirse el frijol? 3 meses. ¿Tú sabes cuántos días se pasa una gallina para producir pollitos? 21 días. Una cerda, un puerco, una puerca se demora 3 meses. Todo eso lo tenemos ahí. Entonces, son ciclos muy cortos. Si tú liberas las fuerzas productivas y que cada cual venda a su soberano antojo, supongo que sepan lo que hizo Churchill con el pan cuando la guerra, ¿no? Habían colas de pan en Londres, las colas eran inmensas y los panaderos estaban cobrando precio alto por el pan. Vinieron y se le acercaron y le dijeron, mira, va a haber que regular el pan, porque el pueblo está sufriendo, haciendo unas colas interminables y está pagando un precio muy alto por el pan. Dice, no, si haces eso, más nunca tenemos pan para todo el pueblo. ¿Cuál era la solución? Facilitar, como era un negocio que era lucrativo, que estaba dejando dinero en ese momento, facilitó la apertura y quitó trabas burocráticas para abrir panaderías. Empezaron a abrirse un montón de panaderías en Londres, disminuyeron las colas, se acabaron las colas y bajó el precio del pan. Cuando tú pones prohibiciones y limitaciones, si tú liberas las fuerzas productivas, es posible que al principio el boniato y el huevo estén caros. Pero cuando mucha gente vean que eso da dinero y se pongan a producir huevo, boniato y yuca, pues todo eso baja de precio. Es sencillo, es que es elemental. Ahora, no hay ningún lugar del mundo, y eso es lo que tienen que saber los cubanos y los latinoamericanos, no hay ningún lugar del mundo donde se haya implementado este sistema coercitivo y de prohibiciones que resuelve el problema. César, muchas gracias por conectarte, te quiero muchísimo. Y le hace a usted una pregunta. La eterna natilla dice, ¿hasta cuándo cree usted que seguirá nuestra tierra así? ¿Refiriéndose a Cuba? Sí. Bueno, hasta que los cubanos tengamos la suficiente valor de rebelarnos. Entonces, ¿en qué momento lo van a hacer? No sé, tiene que haber, en Cuba siempre han existido las válvulas de escape. Existió Camarioca. ¿Tú te imaginas que todos los hermanos de la brigada que estuvieron presos allí, en vez de venir para los Estados Unidos, se hubiesen quedado y hubiesen tenido la libertad allí? Los de Camarioca. Todos los inconformes, en un momento determinado, nos hemos ido del país. Y entonces, porque nos hemos encontrado en una situación difícil, por diferentes motivos, por diferentes situaciones, nos vamos del país. Si la isla tal vez hubiese estado de Estados Unidos a la distancia que está China, tal vez hubiéramos reventado, aunque los chinos no han reventado tampoco. Pero creo que ha habido muchas válvulas de escape, el Mariel, Guantánamo. Ahora últimamente era increíble el éxodo que estaba viendo a través de la frontera, eso ha disminuido un poco. Es triste. Y sí, un esfuerzo grande lo podemos hacer nosotros también en el exterior. Pero yo he visto, a menos desde mi óptica, no existe ninguna persona, a menos que yo conozca, que esté tranquilo en su casa, sin ningún problema, y diga, ¿sabe qué? Me voy del país. No, eso yo no creo que haya sido así. Ningún exiliado
ha partido desde el no problema, ¿no? Todos pasamos algo para alargarnos. Por supuesto. Pero, entonces, ¿quién nos puede organizar para decir, no me voy a protestar o voy a tomar una acción, la que sea? No estoy hablando violenta ni cosas por el estilo, ni yo estoy incitando a que la gente salga a la calle. No, yo no incito nada de eso. Yo sí incito, perdóname, sí, porque son puntos de vista, ¿no? Absolutamente yo sí incito porque no hay manera de que si no sales a la calle a reclamar tus derechos te los vayan a dar. Pero ¿cómo vamos a incitar algo que no hicimos nosotros? Correcto, pero tú has aprendido mucho después que saliste. Sí, pero después no me dejan entrar. Ya tú sabes, perdón. Que no me dejan entrar a Cuba. Bueno, entonces está bien, pero tú has aprendido mucho y puedes transmitir. Si en Cuba existiese algún, vuelvo y repito, nos hemos ido cuando nos ha apretado el zapato. Es posible que se cree una situación de dificultad para salir y pueden suceder un montón de cosas. Acuérdate que no es lo mismo el momento actual que en el 80. Absolutamente. Ni es lo Ni en mismo el 94. En el 80 que en el 70. La isla cada vez está peor. Cada vez peor. Hay un detalle. El cubano no ve como felicidad y cumplir sus sueños si no es en el exterior. Fíjate, para que tú veas, tú hablas con un joven dentro de la isla. Pero no es un poco un sentimiento isleño. Casi todos los isleños vemos que fuera todo nos llega de afuera. E incluso en el tema de Cuba, de afuera llegó Colón, de afuera llegaron los españoles, de afuera llegó incluso Fidel cuando llegó después de Moncada y todo eso, el Granma. De afuera nos han llegado muchas cosas. Bueno, y de afuera seguirán llegando muchas cosas. Pero la solución del problema la tenemos que dar nosotros, definitivamente. Hay un momento en que tendrá, como se dice vulgarmente, que reventar. ¿Cuándo ves tú eso? ¿Cómo ves? Yo puedo ver que cada vez se pone peor, pero yo no puedo hacer lo que hace Walter Mercado. No tenemos una bolita de cristal, eso es imposible. Pero hipotéticamente, ¿cómo tú podrías ver un escenario de cambio? Yo pienso que entre más difícil se haga la posibilidad de salir del país, entonces tú dices, yo no tengo complejo porque me fui. O sea, el problema es que los que nos hemos ido, hemos creado un complejo, no, pero me fui, tú me comentaste, no, pero no lo hice. Bueno, pero te voy a decir, muchas personas que están aquí cayeron presos, rebelándose allí y lucharon. Es cierto. Ahora, pero fue otro momento. O sea, no había una situación. Acuérdate que en la fase inicial, el manipulador, no, y las épocas cambiaron, porque ahora mismo si usted coge una lancha, se va a Cuba con 4 fusiles, seguramente va preso por terrorismo, y eso es condenado en el mundo entero. Por supuesto, pero lo que te quiero comentar es, hubo un momento, tú ahorita me hablabas que habían 11 millones de descontentos, vamos a poner que hayan 10. No, bueno, ok. Perfecto. Todavía no conozco uno que esté contento. Lo que tú sí puedes estar seguro, que al inicio era al revés. Al principio era al revés. Es cierto. Entonces, no es lo mismo si hay un acto de rebeldía en este momento, a si había un acto de rebeldía en aquella época. Date cuenta que se sacó, y para que lo sepan, y muchos están aquí en el exterior, se relocalizó la población del Escambray hacia Pinar del Río. Sí. Hubo una reconcentración. Sí, lo recoge los expropiaron de todas sus cosas y los llevaron para los pueblos cautivos, como se le dice en Pinar del Río. Sí ha habido rebeldía interna y no voy a tener complejo porque me fui, porque muchos de los que están aquí sí hicieron y estuvieron dispuestos a dar la vida, cumplieron muchos años. No, yo no tengo complejos de porque me fui. Correcto. Para nada, pero a veces digo, hombre, ¿cómo voy a decirle a alguien, sal a la calle, aguanta palo, que pierde tu trabajo y... ¿Qué pasó con Mubarak en el poder? Era bastante omnipotente el control de Mubarak en Egipto, ¿no era? ¿Qué pasó? Se tiraron los jóvenes ahí en la plaza de... Sí, pero yo no lo vi como un acto espontáneo. Al menos yo no lo vi así. Pero tú no Las personas no están en su casa y dicen, vamos todos a la plaza a protestar. No, pero se comunicaban. Se comunicaban por teléfono, tuvieron apoyo y se comunicaban mucho por teléfono, pero hubo un momento que le quitaron la internet, usaron los taxis, había muchos taxis privados. Las condiciones no son las mismas que las de nuestro país. Vuelvo y te digo, no existe sociedad civil independiente en Cuba. No existe sociedad independiente civil en Cuba. Toda esa gritería y el show, eso no es independiente, eso es enviado por el régimen. ¿Tú crees que las personas que ven lejos de los cubanos, porque yo sé que los cubanos nos conocemos entre todos, pero
lejos de los cubanos, ¿cómo crees que nos juzguen a nosotros? Que nos tiren a todos en un mismo saco y digan, esos son todos los cubanos, son así gritones y vulgares. Gritones somos. Sí, pero no en esa vulgaridad de la... No, yo entiendo. Esos son actos de repudio en el extranjero. Esos son los mismos que hacen los actos de repudio en La Habana y en todo el país. Esos que están ahí son los mismos. Es el mismo material humano que lo hace allá dentro del país. Esto es un grupo escogido. Para esto a lo mejor le dan dobles habitas ahora durante el mes. No, incluso Juan Antonio en ese video, el embajador cubano, en ese video que pusimos ahorita de la televisión cubana, pues él dice que los que fueron allí a Perú fueron personas de la calle. Primero, las personas de la calle no tienen cómo pagarse ese dinero, aunque ya, como ya lo comentamos el otro día, no lo pagó cada persona, sino lo pagó, el dinero salió de los fondos del Ministerio de Salud Pública. Ese dinero que aportan aquellos médicos que están cumpliendo misiones, que yo no las critico, no critico aquel médico que va a cumplir misión, porque yo sé que primero está resolviendo su problema. Yo sé el poco salario que tienen y yo sé que tienen que hacerlo muchísimas veces, incluso obligados. Pero bueno, que ese dinero no salió así de la nada ni cosas por el estilo. Están comprando las misiones los médicos. Están comprándose la salida del país. Algunos lo hacen para quedarse y otros lo hacen para resolver 4 o 5 baratitos. $5,000 vale conseguir la misión de Arabia Saudita, que es una de las más caras. Bueno, entonces, y Qatar. Imagínate a dónde ha llegado el nivel de degradación. Claro. O sea, es triste, un médico nuestro prostituyendo su servicio en el extranjero, lejos de su familia, para traer 4, que después que vives en el exterior te das cuenta que lo que llevaron para allí fueron 4 baratijas. ¿Qué tú haces con un televisor? Esto, lo otro, un poco de ropa. Tú sabes que esos equipos son de vida corta. Es cierto. El próximo 19 de abril, pues se espera que el mandatario cubano Raúl Castro abandone su puesto como presidente del Consejo de Estado y de Ministros de la República de Cuba. ¿Qué crees tú que pueda suceder? Bueno, antes después voy a comentarte algo. Yo lo que creo que es un tirano que heredó la tiranía del hermano. O sea, no creo que se le pueda decir. En Cuba lo que hay es una mafia militar en el poder con un general al frente. Exacto. O sea, ahí no. En eso coincidimos. Casualidad. En eso coincidimos 100%. Yo sé, pero hay veces, como tú decías, en una parte de la semántica nuestra, ¿no? Sí. Este general heredó la tiranía de su hermano. Nadie lo puso ni de general ni de esto, lo heredó. Da lo mismo si lo entrega o no, si él se queda. La Constitución de Cuba dice que el Partido Comunista es el órgano rector de la nación. O sea, ¿qué tiene que ver que pongan a cualquier marioneta vestida de civil ahí? No va a cambiar nada. Es triste decirlo, pero cuando tú tienes que decir que tú no crees absolutamente nada de lo que emana del poder en Cuba, es doloroso para una persona decir eso, que no cree absolutamente. Esto es igual que los venezolanos, creer lo que diga el personaje este que tienen allí. Hay un detalle interesante. Para mí las Naciones Unidas es un excusado. O sea, eso es lo que es la nación. Usted comparte y opine también. Voy a decir algo. Miguel Sánchez, no te vayas, quédate por acá y comenta, que aquí estamos esperando tu comentario. Si las Naciones Unidas fuera tan buena, impedía que individuos, como el caso de Venezuela y como han hecho en varios países de Latinoamérica, tomen el poder por el voto popular, manipulando y engañando al pueblo, y después se erijan dictadores y destruyan el país completo, destruyan la nación. Si las Naciones Unidas, y entonces después te ponen a esos mismos individuos, de esos regímenes, a representar los derechos humanos en las Naciones Unidas. Entonces tú dices, pero ¿y esto qué cosa es? ¿Qué hace Cuba? ¿Quieres paradoja y vergüenza más grande? Que se pronuncien países para que Maduro no vaya a la cumbre esta, y sin embargo no digan ni jota a quien creó la marioneta y la maneja, que es el régimen de La Habana. Es triste. Entonces tú dices, pero ¿cómo es posible? ¿Y de verdad tú crees que hoy el gobierno cubano? No. Maduro está en el poder por el support del gobierno cubano, pero no económico.
no económico. Eso, porque yo veo que Cuba realmente no tiene ni potencial económico ni desgraciadamente Pero para tiene- ellos pero ya tiene- tiene potencial político como para gobernar a nadie. pero tiene- Yo creo que eso viene más bien de Rusia y de China. Bueno, creo yo. bueno, es una cuestión de opinión. Los ejecutores allí y los que dirigen los crímenes allí, que se cometieron contra los jóvenes, que se cometió recientemente con esta persona que incluso ya se había rendido, un joven policía recientemente. Todo eso lo dirige la seguridad cubana allí directamente. No te quepa la menor duda de que eso es lo que está sucediendo. Y los agentes de La Habana saben que nos hace falta Venezuela. Venezuela está en el país, en el piso, pero ahí en el piso todavía ellos le chupan la sangre, porque no les importan los pueblos, no les interesa nada, y el escarmiento lo dan matando. Es una vergüenza que la clase obrera venezolana haya dejado solo a los jóvenes en su lucha cuando el estudiantado se tiró para la calle. La clase obrera no respondió. Carlos Santana, gracias por conectarte. Comparte este video y opina, pregunta, comenta lo que tú quieras. Acá tenemos a Ibrahim, que hoy Ibrahim Bosch, que es presidente del Partido Republicano Cubano, o representante del Partido Republicano Cubano acá en Miami, y le puedes hacer cualquier pregunta. El próximo 19 de abril espero, o muchos esperan, que la persona que suceda a Raúl Castro, pues sea Díaz-Canel, o Lázaro Espósito, o Bruno Rodríguez Parrilla, o Lázara Mercedes López Acea. De todos ellos vamos a estar hablando acá en este programa en estos sucesivos días. Pero, ¿no crees que entre ellos mismos pueda salir un Gorbachov? No. ¿Por qué? Sencillamente no, porque Gorbachov era el secretario del Partido Comunista en la Unión Soviética, y la marioneta que van a poner en Cuba al frente o de fachada no es el secretario del Partido Comunista de la isla. Te comenté que la Constitución de la República dice, y tú lo sabes perfectamente, que el Partido Comunista es el órgano rector de la nación cubana. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿tú crees que el próximo sucesor va a ser un hombre atado de pie y mano? Es que no, pero es una pantalla. A Raúl le conviene. A Raúl le conviene para no tener que estar presentándose en público. Él va a controlar el gobierno desde atrás. No hay ningún... yo no entiendo cómo los cubanos pueden esperar o albergar alguna esperanza. Vuelvo y repito, es muy doloroso para un individuo decir que no cree absolutamente nada de lo que emana del poder en Cuba. Nada. No puede haber ningún dirigente de estos que puede surgir en Cuba, que tenga una mentalidad diferente y que quiera cambios en Cuba. Querido hermano, la única solución en Cuba es que salga ese pueblo para la calle, que reclame sus derechos y le arrebate el poder a los que lo tienen. Pero si nadie los organiza, ¿cómo lo van a hacer? Óigame, le comento lo siguiente: estarán ahí reventados, porque yo le hago a usted un comentario. Y no le puede ser que... Déjame hacerte una preguntita. Y no puede ser que esta próxima persona que salga, la que sea, pues... como medida de impacto, porque tiene que tomar alguna medida de impacto al principio para caer bien al menos a la población, pues empiece a tomar reformas más económicas. Por supuesto, yo no hablo de libertades civiles ni de derechos humanos, eso va a seguir totalmente deplorable, creo yo, pero en cuanto a la economía, y que empiecen las personas a sentirse mejor y aquello dure por los siglos de los siglos, amén. Puede durar por los siglos de los siglos, amén, pero no porque se sientan bien, sino por el síndrome de Estocolmo, ¿no? Pero en China hay un desarrollo económico bastante importante, pero local, y los derechos humanos son deplorables ahí. Son bolsones. En una ocasión un hermano me preguntó aquí en un programa, mira, en China lo que hay son bolsones, como el que querían hacer en el Mariel. Pero ¿qué sucede? Que China es tan grande que un bolsón de China puede ser del tamaño de Cuba. Pero los obreros que trabajan allí 10 horas duermen en literas de madera. O sea, no tienen ni colchones. Y los que se han ido es una basura lo que le pagan. Entonces, en China se han hecho millonarios los líderes regionales y a nivel nacional del Partido Comunista. O sea, eso va a pasar exactamente en Cuba. Yo no sé si va a pasar en Cuba y si los cubanos son lo suficiente carneros como para seguir resistiendo. Ahora, de lo que sí yo tengo que decirle a los cubanos, afuera y dentro de la isla, que no existe forma que el beneficio venga que lo dé el poder.
tiene que ser reclamado en la calle con fuerza. Te comento algo. Yo me encuentro montado en un camello con una cantimplora de agua. Y hay 500 personas abajo pidiéndome agua. Y hay 1000 kilómetros que recorrer. Si doy el agua y lo comparto con las 500 personas, no voy a durar. No llego a donde voy. Cada vez que me piden agua, como yo estoy en la última bola del camello, sigo avanzando y no le doy agua a nadie. Si en algún momento, ese es el régimen de La Habana, no tiene por qué dar nada, porque él controla la cantimplora y no se ve amenazado. Si en algún momento alguno de los 500 de abajo, en vez de suplicarme agua, me toman por una pierna y me empiezan a alar y veo que voy a perder la cantimplora, entonces cuando va a venir el régimen y va a decir, vamos a dialogar, que entonces yo le voy a decir a esas personas, por favor, vamos a compartir que se va a votar y la vamos a echar a perder, pero es porque estoy a punto de perder la cantimplora. Pues mientras el régimen no vea amenazado su poder, no tiene por qué entregarlo. No esperen nada del régimen. Ahora también puede suceder cosas. Esa parte estamos claros, pero ¿cómo podemos llegar a poner al régimen hasta un punto donde esté obligado a negociar? Vimos las manifestaciones en Venezuela, vimos jóvenes en la calle, los vimos, fue público, y les tiraron, les dispararon, los mataron. ¿Tú te acuerdas del maleconazo? Sí. Si el maleconazo hubiese sido canalizado y hubiese sido canalizado más que para robar blumes y ajustadores y mortadellas en la tienda y romper vidrieras, que también se hizo, aunque tuvo matices políticos, si hubiese sido capitalizado y ese grupo humano hubiese sido orientado hacia diferentes cosas que representan el poder, ahí mismo hubiera sucedido algo. Sí, pero el maleconazo yo creo que se dio más que todo por una bueno, todo lo que estaba sucediendo en el 94 todos lo recordamos, pero el dengue, la meningitis que se caía la gente, ¿cómo se llamaba aquello? No sé qué cosas ve, en fin, un montón de circunstancias que llevaron a todos los apagones, todo aquello que llevó al desespero de mucha gente. Y un grupo de muchachos pues empezaron a levantarse y tal. Pero tenía un matiz, en mi modesta opinión, tenía un matiz más que todo de irse del país. Porque si fuera un matiz político hubiesen ido a protestar a la Plaza de la Revolución y no al malecón. Correcto. Ahora te comento algo. Si fuese organizado debía ser así. Si fuese organizado. Pero eso no fue netamente organizado. Yo te digo algo. Si desaparece la avena, el suero de Venezuela en Cuba, si se mantiene una posición firme por parte de los Estados Unidos, realmente una posición firme, porque aquí en Hialeah se producen pañoletas y uniformes para las escuelas en Cuba. Entonces vamos a dejarnos de bobería, que eso no es una posición firme. Estoy hablando de una posición firme. Y tú le cierras las entradas al régimen, pueden venir situaciones como esas que tú estabas hablando. Desgraciadamente, ¿qué voy a hacer? Las revoluciones se producen cuando están creadas un grupo de condiciones, y una de ellas eran los desastres naturales, cosas caóticas. Esas cosas pueden provocar revoluciones. Entonces, estamos en una posición que si no aparece el líder y no tenemos los medios para llegarle al pueblo y transmitirle cuánto se pudiera beneficiar ese pueblo con un cambio, también tenemos mucha culpa los que estamos afuera, que en muchas ocasiones vamos de visita allí y se ponen a criticar a los Estados Unidos, en vez de llegar y decir, mira, lo único que necesitamos aquí es libertad. La solución es libertad. ¿Qué es la solución? La libertad, no hay otra. Claro. ¿Tú crees que la posición de determinadas administraciones, cuál es la posición mejor que crees de lograr sacar a ese gobierno, o al menos tratar de llevar un poco más de presión y un poco más de libertad? ¿El embargo yo no tengo complejo como algunos líderes de nuestro exilio cubano, ni tengo complejo como el de los venezolanos. Si mañana el gobierno de los Estados Unidos, la administración actual, que debería ser algo que debería estar instituido en las Naciones Unidas, y para ser miembro de las Naciones Unidas se debe
debe tener la aceptación por parte del pueblo que si en tu país se genera un tirano, las Naciones Unidas van y te lo quitan. Si mañana... Pues eso es lo que debería hacer. Bueno, pero para que me entiendas, es igual que sacar a los corruptos. Esa pantomima que hay ahí contra la corrupción, si son unos corruptos. La corrupción es el mayor flagelo que tienen los pueblos del tercer mundo. No solo en América Latina, sino en África y Asia. Y los países... Bueno, y en Europa, porque hemos visto casos fuertes bastante importantes. Europa, en España. Aquí también hay corrupción, pero es tanto el nivel de vida que los que peor viven por la corrupción tienen comida. Aquí lo peor que te puede suceder es que te tengas que acercar a un centro del gobierno y pedir food stamp para que te den comida, ¿no? Y el peor de los escenarios es que no tienes dónde dormir y puedes ir a un Camilo House a dormir. Bueno, decías que no tenías complejo con el tema de... Estamos hablando del embargo. No, que vayan a La Habana y que lo saquen por el moño allí, que tienen motivos porque son narcotraficantes, violan leyes internacionales de las Naciones Unidas. Cuando le cogieron el barco cargado de armamento prohibido para comerciar con o enviar a Corea, el barco era Corea, que estaba sancionado, por cierto. Pero en ese momento, todavía está, pero en ese momento. Pero es una prohibición de las Naciones Unidas. O sea, hay motivos, hay casos de narcotráfico. ¿Y por qué no se arman casos legales importantes? Pero sí, mira, hablando de cosas que cuando tomó el poder la presidencia actual, nosotros fuimos muy cautos en hacer declaraciones, porque el interés de nosotros es Cuba. No estamos enamorados aquí de ningún partido ni ninguna cosa. Entonces, porque nuestro interés es la nación. Ahora, ¿qué pasa? Hay gobiernos en el mundo, y en el caso de los Estados Unidos, administraciones que han sido más solidarias, pero algunos han sido solo de palco, de micrófono. Efectivamente, ha habido pocas cosas. Desde toda la vida, las cosas las ha llevado el régimen desde aquí mismo. Tenía una flotilla de lanchas pirateando y dando viajes piratas y llevando lo que necesiten. Pero además, Cuba puede comprar lo que quiere en el mundo, lo que no tiene es dinero para comprarlo. Porque en Canadá puede comprar todo lo que quiera. ¿Por qué no lo compra? O sea, ¿cuál es el problema de él? Es que no tiene dinero para comprarlo. Y no solo que no tiene dinero para comprar, cualquier apertura. Hay que ser un empresario bien idiota para invertir en Cuba. Bueno, pero hay empresarios como Meliá, como otros mega empresas que están en Cuba. Pero los traquetean. ¿Cuántas veces los gallegos y cuántas veces? Yo me acuerdo una vez Aznar haciendo negociaciones para que les pagaran a sus empresarios. Les atrasan los pagos. Si les conviene, le inventan una causa y pero ¿por qué se van? ¿Por qué no se van? Si tienen todos esos problemas de no pago, digo, hombre, vete entonces, y no se van, algo ganan. Mercaderes de la muerte. Acuérdate que es un trabajo semiesclavo. Tú tienes un empleado que no tiene sindicato para reclamar. Sí, pero los empresarios extranjeros sí pagan por ellos. El gobierno es el que no le paga a ellos. Pero tampoco nunca un salario similar al que tú tienes que pagar. Tienen una tabla. Pero una tabla que está por debajo, si no hicieran negocio. No, obvio, si no fueran y lo montan en un lugar. Otra cosa, no existe un marco legal que lo proteja. Eso es absolutamente No existe un marco legal que proteja. La ley de inversión extranjera y porquería es exactamente lo mismo. Y si ese empresario es cubano, más indignante y más estúpido y miserable. Yo les digo mercaderes de la muerte, no tienen otro nombre. Porque si yo me voy a gastar 4 pesos y lo voy a invertir, lo hago en un lugar que se beneficie el trabajador que va a estar ahí y que mi negocio esté seguro. Allí el trabajador es un semiesclavo del régimen. Las violaciones y el acoso sexual a las mujeres que trabajan en esos lugares no pueden protestar. Si protestan, nada más tiene que decir el jefe, esta no es confiable, y la sacan. Entonces, esa vergüenza, le decía yo a un hermano, eso no lo quiero para mi país. Y lo de China, no lo quiero para mi país. No, yo tampoco. Quizás el desarrollo económico que está teniendo China, sí. En esos bolsones, en otros lugares están comiendo cucarachas, están comiendo ratas y están viviendo en las cuevas. Los chinos viven en las cuevas. En los bolsones creados, son unos sitios que los tienen como tenían, vuelvo y repito, como pretendían hacer en el Mariel. Entonces crean un grupo ahí, un bolsón ahí, pero
Casi que, pero lo que en el caso de China, al tener tanto territorio, son extensiones grandes. ¿Crees que una política similar, no igual, porque creo que el presidente Obama, o al menos la administración Obama, yo estuve de acuerdo con el acercamiento, pero no con la manera que hicieron el acercamiento? Pero bueno, eso es mi punto de vista. ¿Crees que un acercamiento a la sociedad civil cubana, a los empresarios, bueno, empresarios que no tienen un marco legal, a los cuentapropistas, a la gente independiente, no sea mejor? Yo siento que en ese momento pues pusieron hasta cierto punto al gobierno cubano un poco a temblar. Algunos cuentapropistas. Y despertó una esperanza. El régimen ha convertido a los cuentapropistas en chivatones de barrio, porque al no tener dónde comprar la materia prima, el 50, 60, 70% de la materia prima que usan todos esos negocios es ilegal. Pero hay varios cuentapropistas que están ganando bastante, muchísimo dinero. Y si se extralimitan un poco y no les conviene, le quitan el negocio. Es cierto, pero son personas más aspiracionales que muchísimos disidentes y muchísimos opositores. ¿Por qué? Digo yo, porque generan trabajo, ellos generan trabajo, ellos pagan, ellos para muchos niños son aspiracionales. Yo quiero tener un restaurante, yo quiero tener un no sé cuánto. Yo no he visto muchos niños con un póster o queriendo decir yo quiero ser disidente, o yo quiero ser opositor. Pero yo los videos que he visto es que quiero ser jinetera, sí, pero esos son viejos. Quiero ser pinguero. Bueno, pero es una mota. Cada día que pase es peor. Cada día que pase es peor. Sí. Y te vuelvo a decir, sí, con esos zapateros remendones y cogedores de ponche de bicicleta, eso no es empresa privada, eso es... No, está claro que no hay un marco legal que lo respalde. No, el marco legal, de hecho, no tienen empresa, no son empresarios. Mi querido hermano, si un individuo tiene que el 50 o 70% de sus suplementos, de sus insumos para su negocio, tiene que hacerlo de manera ilegal o adquirirlo de manera ilegal, el jefe del sector le permite eso, mientras él lo ayude. Fíjate que eso supuestamente cuentapropistas y mini empresarios le dicen a los opositores, me tienes puesto malo esto. Lo echan para adelante porque el opositor tiene la seguridad del Estado atrás y no quiere que lo vean a ellos en el combalanche, en la adquisición ilegal de los insumos. Hay almacenes, proveedores para las empresas de insumos en Cuba. Eso no existe. No, abrieron uno hace poco, pero es para las cooperativas del gobierno. Pero eso es a una escala. Y dijeron que lo iban a abrir. Para mí la solución, ya que tú me estás hablando de que no hay esto, bueno, pues que vayan y lo saquen como Noriega. Que lo saquen como Noriega. Practican el narcotráfico. Venden información privilegiada que tienen a través de espionaje. Violan leyes internacionales como la de las Naciones Unidas, que te comenté lo del barco. Hacen injerencias en países violando leyes. Sus embajadores son agentes de la seguridad, que usted y yo lo sabemos. Agentes de la seguridad. Cuba no tiene cuerpo diplomático. Un cubano no está representado en ninguna embajada del mundo. Nosotros no tenemos representación de un gobierno que represente a un cubano ni de un embajador. Los embajadores cubanos son agentes de la seguridad del Estado. Todos. No existe cuerpo diplomático. Dime uno que no tenga que hacer la labor de zapa. Y además de eso, tienen una cantidad de elementos complementarios dentro de las embajadas que son tipos violentos. Usted va a protestar a la parte de afuera de una embajada en Europa, que tú tienes que haber visto las imágenes, y se te aparece un matonesco personaje con un tolete palo en la mano, con una cadena, incluso con armas. Estamos hablando de un grupo mafioso en el poder y actúan como mafia. Mira cómo mandan esas turbas a estos eventos y foros internacionales. No hay respeto ninguno. No hay respeto ninguno. No hay modales. No hay cuerpo diplomático. Es un cuerpo de secuaces en el mundo haciendo su trabajo y punto. Recientemente votaron uno de África. Un embajador fue declarado persona no grata. ¿Sabe yo lo que estaba haciendo? Pero no existe un cuerpo diplomático serio. Haces una protesta fuera de una embajada cubana y te pueden salir 4 o 5 tipos y agredirte. Así de sencillo. Sí, desgraciadamente. Es triste. ¿Cómo se debe sentir una persona tener que decir eso de su propio país?
acércate a una embajada, tú te acercas, y no quiero comparar esto con los Estados Unidos, pero por ejemplo... Es incomparable. Exacto, tú te acercas a una embajada de Estados Unidos con pasaporte norteamericano y llegas y le dices... Comparte, opina y dinos qué piensas. A mí se me ha perdido todo, necesito ayuda. ¿Te ayudan? Aparécete a un embajador. Los cubanos que se encuentran en el exterior, los embajadores lo ven como enemigos. Sí. No lo ven como un ciudadano que hay que proteger. Sí, bueno, lo vimos cuando todos los cubanos que estuvieron varados en Latinoamérica y los que hoy están varados en muchísimos lugares del mundo que intentan contactar con la embajada cubana y no les responden. Y los cuatreros de la embajada de España, ¿cómo se comportan con los cubanos que están en España? No solo la de España, son todas. Te dije que no existe cuerpo diplomático. Todos son agentes de la seguridad del Estado. Que estudiaron en el IRSI. Bueno, yo no sé estudiaron diplomacia. Pudieron haber pasado. Además de karate. Pues, además de karate. Eso es igual que algunos hermanos me dicen, no, yo era deportista. Bueno, ten cuidado, porque había mucha gente de algunos deportes que los usaban para maltratar a las personas. Ha sido manipulado, ha sido distorsionada toda la vida de la nación. Tienen secuestrado el país. Lo tienen secuestrado. Olvídate de algunos márgenes que den y que permite dar ese aspecto de espacio. De que, no, pero fíjate, las damas de blanco. Y las damas de blanco porque saben que no los dejan prosperar. No los dejan. Pero la reprimen muchísimo, hemos visto las imágenes. Y ha habido ocasiones que se han querido llevar preso a personas en determinados barrios y la policía se ha tenido que ir. Hay videos que se ven que ya... pero bueno. Lo más rápido sería, antes de durar eso por los siglos de los siglos, que se cuelen allí, abrirle casos internacionales e irlos a sacar por delincuentes internacionales. Ibrahim Bosch, primero un gusto conversar contigo, pero segundo, una última pregunta. Estuve visitando la página del Partido Republicano Cubano y está un poquito desatendida. Está desatendida porque perdimos el .org. Lo perdimos y se montó. No publican desde el junio del 2017. Déjame decirte algo. Y tienes que haberlo percibido. Hubo un momento que la oficina de intereses comenzó a dar horas a los disidentes, a los opositores. Y muchas embajadas ayudaron también. Sí. Chequia, Noruega. Tú lo dominas. Entonces, ¿qué sucede? Y también estaban dando visa. Si tú justificabas alguna persecución. Sí, pero yo conozco muchísimos opositores de verdad que nunca les dieron visa. Pero escúcheme, eso provocó que muchas personas se incorporaran a la oposición. Esto es una realidad. Es verdad. Y hubo mucho trapicheo, todo eso. Un daño muy grande. La propaganda del régimen y una serie de cosas que han sucedido, de las cuales no voy a hablar, no me interesa hablar de los opositores, de negativamente, eso cada cual actúa con la responsabilidad que sabe que debe actuar. Pero ha habido como un impasse, hay como un estancamiento. Todo el mundo está esperando la fatídica fecha esa, esperando ¿qué? Si no va a pasar nada. Porque el régimen no va a entregar el poder, va a poner una marioneta. El poder no lo va a tener ese individuo, el poder lo sigue teniendo el secretario del partido. No puede aparecer un Gorbachov, porque Gorbachov era el secretario del Partido Comunista. Y al secretario del Partido Comunista no le van a dar el cargo de fachada y de marioneta, que es lo que van a poner. Pero Yuri Andropov, que fue el que murió antes de que subiera en el poder Gorbachov, pues sí era de la KGB. Era uno de los secretarios generales de la KGB, presidente o director o qué sé yo, no recuerdo el cargo que tenía. Y llegó a presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de la antigua. Y era un hombre que tomó determinadas posiciones y determinadas medidas a favor de aquella gente que estaba en ese momento bastante... El régimen puede hacer cualquier cosa, pero es en momentos cruciales, ¿no sabes? Cuando tú me hablabas ahorita de eso, permitieron una serie de libertad a los campesinos, pero cuando se sintieron que pasaron el de eso, la quitan. Cogen a un individuo que se está destacando, se está siendo exitoso en un restaurante, en un nightclub o en cualquier empresa, en un pueblo, y empieza a convertirse en
en atención del pueblo, lo eliminan, le buscan cómo, porque en Cuba siempre los suministros van a ser ilegales. Entonces se le tiran y dicen, no, porque está. Recientemente cogieron a un hijo de un general que tenía a José Raúl, el hijo de Abelardo Colomé Ibarra. Tenía un restaurante. Tenía un restaurante en conjunto con Osmani. Lo molieron. Y quiero señalar ese caso, porque aunque casi estamos terminando, disculpe, conozco bastante bien el caso y sé que este muchacho, José Raúl, fue a la fiscalía y fue al Ministerio del Interior a decir que soltaran a Osmani y a sus socios, que él era el dueño de ese restaurante. Y eso me pareció una posición muy de hombre, muy respetable, la verdad. Nosotros, sea quien sea el padre y sea quien sea lo que sea, él me pareció. Estábamos hablando de que no había sociedad civil. Mira, la masonería es una fraternidad que en Cuba era muy fuerte y hacía una labor increíble. Y la secuestraron, la tienen secuestrada. La gran logia de Cuba no es soberana, no es independiente, no es libre. Ahora recientemente acaba de emitir, nosotros hicimos un concurso para los masones dentro de la isla, dimos $1000 de premio por la participación, eran 7 preguntas. Los amenazaron de ser expulsados de la masonería si participaban. Si contestaban las preguntas. Si participaban en el concurso. ¿Y qué pregunta era, si se puede saber? 7 preguntas. Bueno, ahora no tengo la más o menos. Puede, por ejemplo, para tú entrar a la masonería tienes que creer en la existencia de un ser supremo. No importa si es el que sea, pero en la existencia de un ser supremo. Y tú sabes que el comunismo practica el ateísmo. En Cuba ahora le están permitiendo entrar a las instituciones fraternales estas, pero una pregunta era, ¿puede ser fiel a los secretos de la masonería un miembro del Partido Comunista, uno del G2? La realidad es que no lo puede ser, porque aquella parte le exige fidelidad a ellos. O sea, tú eres miembro del Partido Republicano de Cuba y eres masón, y el Partido Republicano no te exige a ti que tú violes tus secretos, no te exige fidelidad de vida. Entonces, es increíble. Y emitieron un decreto que prohíben a los masones que están aquí en las grandes logias de aquí, de exiliados cubanos, entrar a sus logias en Cuba. O sea, tú te inicias en Cuba, te hiciste masón en Cuba, regresas y no puedes visitar sus logias. Una cosa, una fraternidad que es mundial, tú puedes visitar cualquier logia en cualquier parte del mundo solamente identificándote. Y Cuba ha emitido un decreto que prohíbe eso. Un día podemos hablar. Claro, es cierto lo de las señas, de los masones, que se ayudan. Pero eso no es nada del otro mundo, eso es milenario. No, pero eso es secreto de ellos, ¿no? Sí, pero eso es milenario. El secreto de la masonería es que no tiene secreto. Bueno, Ibrahim Bosch, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, de verdad. Y gracias a usted también por haberse conectado y por haber compartido este espacio. Esto es Juan al Medio. Mañana a la misma hora, perdón, el lunes a la misma hora nos encontramos aquí, si Dios quiere y el diablo lo permite. Chau, chau. Si te gustó Juan al Medio, compártelo en tus redes sociales. También suscríbete a nuestro canal de YouTube y a Diario Las Américas.